la Pacha se despacha. Un consultorio a cielo abierto para sanar con la madre tierra. Hablar de semilla evidentemente nos retrotrae a la historia de la humanidad. Se hable de 5.000, de 7.000, de 10.000, de 30.000 años, la agricultura en general tuvo mucho que ver con quiénes somos, con cómo nos organizamos en el espacio, con qué comemos, con cómo pensamos nuestra salud, nuestros vínculos, nuestra manera de desarrollar nuestras vidas y nuestras muertes. Hablar de semillas es todo eso. El modo en el cual irrumpe el intento de apropiación directo de las semillas, en particular de un puñado de corporaciones, la idea de pensar, obviamente, desde el esquema del capitalismo, que todo es comercializable, que todo es apropiable, es quizás uno de los puntos más impresionantes del momento que estamos viviendo actualmente. Grandes corporaciones, a veces corporaciones de capitales nacionales, en general corporaciones de capitales extranjeros, digitan bajo la misma lógica los mismos objetivos. Realizar algunas modificaciones de las semillas con determinados objetivos, apropiarse de esas semillas, cobrar por eso, degradar toda esa diversidad fantástica que se ha generado durante miles de años a un puñado de variantes y sobre todo pasar a ser parte de aquellas entidades que tienen para sí la propiedad de algo tan sagrado como qué se come, como qué se cultiva. De esa manera, la pérdida inmediata de la autonomía, de la libertad, de la elección de un montón de comunidades que entonces tendrán que limitar su práctica a comprar y cultivar aquello que se compra. Por todo eso es que es tan fundamental poner en discusión el modelo actual que estamos viviendo. Una constante que se da desde la aprobación del primer transgénico es el intento de los grandes sectores empresariales porque se modifique la ley de semilla y se termine de poner una ley de semilla a su imagen y semejanza, que les garantice cobrar las regalías y que proteja sus propios intereses comerciales por sobre el bien social. Eso con los años ha tenido varios marchas y contramarchas y nunca se ha podido. Recientemente, a través de la presencia de Domínguez como ministro de Agricultura, ha habido un nuevo intento por avanzar con una ley de semilla por parte de los sectores de agronegocios. No queda claro hoy por hoy la posibilidad de avance de eso, va a depender en gran medida de la movilización social que de muchos sectores hagamos, y el otro anuncio que tampoco ha quedado del todo claro cómo se motorizaría y si queda en pie, etcétera, es un cobro de 2% a todos los productores para mandárselo directamente a los grandes negocios. De hecho, creo que se hablaba de que ese 2%, casi el 90% serían para las grandes semilleras y un 10% para el INTA, que además en estos casos es muy importante marcar cómo se hacen jugar a instituciones estatales como si fueran empresas, sea INTA en este caso, o tal como hablamos, la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, esta última institución de la cual yo soy investigador, se la hace jugar como si fuera una empresa más, y en este sentido un cobro de regalía, que parece mucho más una extorsión para silenciar voces críticas que verdaderamente la pregunta de ¿en qué beneficiaría a nuestra realidad social y ambiental un cobro de 2% para todos los productores directamente dirigido a las grandes semilleras? En un país como el nuestro, que carecemos de una reforma agraria, con tierra tan altamente concentrada, tanto en propiedad como en uso, evidentemente hablar de la historia agraria representa una historia fuertemente asociada a latifundios y grandes productores. Sin embargo, eso no siempre fue de la misma manera y por supuesto que admite lecturas diferentes en función de qué lugar del país se trate. El tema es que ese modelo fuertemente concentrado tuvo un momento de discontinuidad muy marcado, muy claro, a mediados de la década del 90, durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, en pleno avance del modelo neoliberal, cuando se aprobó con un rol clave de Felipe Solá,
se aprobó el primer organismo genéticamente modificado, que fue la soja RR, la soja resistente a Roundup, la soja resistente a glifosato, este herbicida conocido, que se aprobó de una manera muy rápida, entre gallos y medianoches, bajo documentación de la propia empresa que estaba peticionando y, por supuesto, sin estudios serios al respecto. Desde entonces, la soja resistente a glifosato se expandió a lo largo de nuestro territorio y representó algo más que un vegetal genéticamente modificado. Representó un modelo, una forma particular, una promesa tecnológica, una forma de expandirse, de modernizar el agro argentino y de poner en juego elementos bajo ciertas promesas. Aparecieron la promesa del hambre, de resolver el hambre, apareció la promesa de usar menos herbicidas, menos químicos, apareció la promesa de productores que irían a trabajar menos, apareció la promesa de pueblos más sanos. Bueno, nada de eso se cumplió. A 25 años de ese primer evento, lo que vemos desde entonces es una aceleración muy marcada de concentraciones en propiedad y uso de la tierra, de pérdida de la diversidad de la matriz productiva, de apropiación de la semilla, de multiplicación de químicos, de degradación de los suelos, de corrimiento de las fronteras agrícolas que implicaron mayor deforestación y desmonte, de una dependencia paulatina de los productores, de una pérdida de la llamada bolsa blanca, de una pérdida también de la comercialización, de otras formas de producción agrícola, un montón de consecuencias, a casi a un poquito más, un cuarto de siglo, de aquel primer evento que hoy parecen querer naturalizarse en nuestro territorio y que más que nunca tenemos que comprender cuáles son las causas de este escenario actual que hoy nos pone frente a nosotros y nosotras, con mitad de la población bajo la línea de la pobreza, con cerca del 93% de las personas viviendo en grandes urbes, con una pérdida creciente de pequeños agricultores, con la denuncia de la Sociedad Argentina de Apicultores de la mitad de las colmenas perdidas en estos últimos 20 años y una serie de números que dejan muy en evidencia que tenemos un problema muy serio y que en mucho de eso tiene que ver la forma en la cual se montó este modelo de agronegocios que hoy se sostiene en nuestro país. A poco más de 25 años de este primer evento tecnológico asociado al agro que significó la soja RR, hoy tenemos el escalofriante número de 65 transgénicos aprobados. Y uno de los últimos fue muy emblemático y de alguna manera resume lo que significó el avance de este modelo, que fue la aprobación del trigo HB4, que a su vez nos puede dar luz respecto a cómo se genera un transgénico y cómo se moldea mucho de lo que está en el imaginario asociado a los transgénicos. Un transgénico es, en este caso, un vegetal al cual se le incorporan genes para conferirle algunas características asociadas. En el caso del trigo HB4, los genes buscan dos características asociadas. Un herbicida, en este caso el glufosinato de amonio, y un aparente buen rendimiento frente a situaciones de estrés hídrico, a situaciones de poca humedad en el suelo, que es esto que se llama tecnología HB4. La empresa que lo genera es Bioceres, en reunión con dos instituciones estatales que son la Universidad Nacional del Litoral y CONICET. Detengámonos un poco, veamos un poco qué hay detrás de este trigo y muchos de los discursos asociados. Primero, respecto al herbicida glufosinato de amonio, lo que encontramos es que estos sectores dicen que no se va a usar, lo dicen literalmente. La verdad es que yo todavía recuerdo conversaciones con el querido Andrés Carrasco en el 2012, cuando Andrés me señalaba que el glufosinato de amonio era el herbicida que venía a reemplazar al glifosato o a sumarse al glifosato a partir justamente de la multiplicación de malezas. La multiplicación de malezas era algo esperado en función de que siempre que usamos un químico de manera persistente aparecen organismos, sean plantas,
Si son bacterias con antibióticos serán bacterias. Si usa un fungicida serán hongos, pero siempre que usa un químico de manera permanente aparecen resistencias. Bueno, lo mismo pasó con el campo. Aparecieron malezas y por eso el glufosinato de amonio hace una década que se está mencionando y utilizando en nuestros territorios. Bueno, ese trigo HB4 aprobado tiene resistencia a glufosinato de amonio, que toxicólogos y toxicólogas locales han marcado una altísima toxicidad, bastante por encima del propio glifosato, y que el proyecto de Bioceres, Universidad Nacional Litoral y CONICET, lo único que señalan es igual no se va a usar. También una tecnología HB4. La tecnología HB4 es una tecnología muy importante para el corrimiento de la frontera agrícola. Hablar del corrimiento de la frontera agrícola en el escenario actual significa mayor deforestación y desmonte. De hecho, Huergo, del Grupo Clarín, uno de los accionistas de Bioceres principales, señaló que eso va a permitir que el trigo HB4 entre al noroeste de Argentina, una de las zonas más frágiles del país en términos de ecosistemas. No está mal recordar el dato que Argentina está entre los 10 países del mundo que más deforestó y desmontó en estos 20 años. Situaciones brutales que por lo menos deberían ponerse en discusión. ¿Y qué significa esta tecnología HB4? ¿Y qué significa Bioceres? Con el ya mencionado Huergo, pero también Hugo Sigman o Gustavo Grocopatel como grandes accionistas, y que de algunos sectores se aplaude simplemente porque tienen DNI argentino, pero que cabe la pregunta, ¿y en qué favorece al bienestar social y ambiental la tecnología HB4, sea de soja o sea de trigo? Después, ¿qué significa el transgénico para un cultivo como el trigo? Y volvemos al comienzo. ¿Qué significa para la historia de la humanidad y para la historia de Argentina? Que el trigo fue sostén fundamental de una parte importantísima de nuestra dieta, con el pan, con la pizza, con los fideos, con toda una serie de elementos culturales y alimentarios fundamentales. ¿Qué significa que pertenezca a una empresa? ¿Qué significa asumir a riesgo de que el trigo transgénico puede contaminar el trigo no transgénico y que perdamos la producción local de un trigo de tipo orgánico? ¿Qué significa multiplicar los químicos? ¿Y qué significa otra vez aumentar los costos y en este sentido perjudicar a los pequeños productores? ¿Sí? Recordemos, cada vez que se aumentan los costos, sea mediante herbicidas, con patentes o con fertilizantes, siempre salen ganando los grandes sectores y en ese sentido siempre hay como una de las consecuencias directas la pérdida creciente de pequeños productores en nuestro país. En un mundo en donde el capitalismo gobierna y un continente que está viendo los efectos terribles de ese modelo social, económico, político y también lo que significa ese lugar geopolítico que nos han ubicado de exportador de commodity, de estos productos de bajo valor agregado. En ese mundo Argentina representa un lugar realmente durísimo, porque sea exportando litio, oro, plata, soja, trigo, maíz, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Siempre la lógica es la misma, ¿no? Exportamos dejando las consecuencias sociales y ambientales a la vista y festejamos las toneladas de exportación como si fuera un bien en sí mismo. En esa lógica, Argentina se presenta como proveedor de un mundo que compra. Y mucho en este sentido de lo que rigen hoy los criterios locales por las instituciones de control se limita básicamente a si tenemos o no compradores. De hecho, la mencionada aprobación del trigo HB4 fue dada a partir de la aprobación de uno de los grandes compradores de trigo argentino que es Brasil. Esto genera escenarios que desde muchos sectores hemos denunciado, porque ha llevado, por ejemplo, a que más de 100 de los agrotóxicos que se usan actualmente en Argentina tienen prohibiciones en diferentes partes del mundo. Representa muy fuerte la idea de que en tanto tengamos compradores podemos usarlo. No importan las consecuencias sociales y ambientales. Lo mismo en cuanto a qué se cultiva. Mientras China siga comprando nuestra soja, parece que ese cultivo nos acompañará en nuestros campos, en nuestros cuerpos, en nuestras tierras, en nuestros ecosistemas.
Hoy Argentina básicamente se rige con una lógica no solo del mercado, sino una lógica supeditada a los grandes compradores internacionales. Miramos de esta manera cómo, en tanto se garanticen algunos compradores, nuestro rol será simplemente el de proveerles de la manera que además estos compradores estén dispuestos. Resulta impactante en este sentido, por ejemplo, la ausencia de datos oficiales, tanto de desmonte, de deforestaciones, tanto de uso de químicos, tanto de contaminación de agua, aire y tierra, tanto de la ya mencionada crisis de las abejas, en la cual la Sociedad Argentina de Apicultores muestra números escalofriantes. Digo, todos números que están hablando de una realidad local que es tapada bajo la alfombra, en tanto haya compradores internacionales. Hoy eso es el gran principio rector que digita nuestros campos, nuestra vida, nuestras mesas. Y de alguna manera, esto que se intenta presentar como virtud y que se festejan en términos de toneladas de exportación, están digitando cada una de las acciones de nuestra vida concreta, cada uno de lo que le sucede a los pueblos fumigados, cada uno de los horizontes que ponemos en discusión y de lo que significa volver otra vez a la pregunta de qué es una semilla, cómo la semilla atraviesa nuestras vidas, qué historia tiene una semilla y cómo hoy nuestras comunidades, nuestros productores agrarios, nuestros platos de comida, en las personas que tenemos la posibilidad de tener platos de comida, se ven cruzadas con esto tan fundamental que es la pregunta por qué comemos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con las semillas. La Pata se despacha es una coproducción de Zaire y Gaia y los SRT.